La palabra de Dios para este día y necesito hacerles una confesión porque estuve enfocado en el tema equivocado toda la semana y estaba decidiendo si cambiaba el tema hoy en la mañana, pero me di cuenta a las 7 de la mañana cuando ya había repasado todo mi mensaje. Y sería una catástrofe si hubiera querido inventar un mensaje en 30 minutos, no hubiera sido posible. Entonces vamos a estudiar en esta semana aceptando el llamado, que también va a estar en sus cuadernos espirituales. Su cuaderno espiritual ya está ahí atrás. Muchachos, sus hojas para sus notas están también ahí atrás para que vayan anotando las cosas. Y la última semana de este mes haremos el retener. No podemos echar atrás. El tema de no podemos retroceder. Pero cada uno de nosotros tenemos un llamado a nuestras vidas, ¿va? Tenemos el llamado de atender a las cosas de Dios. Todos necesitamos servir. Cada uno de nosotros necesitamos servir en el reino de nuestro Dios. En segunda de Pedro, de hecho, primera y segunda de Pedro, se trata del servicio a nuestro Dios, trata del llamado el cual Dios nos ha hecho a todos y cada uno de nosotros, y nos da instrucciones de las cosas que debemos tener cuidado y nos insta a no darnos por vencidos, en la vocación a la cual hemos sido llamados. Y lo más fácil que tú y yo podemos hacer es darnos por vencidos, retroceder. Es lo más fácil. De hecho, para retroceder, lo único que tenemos que hacer es no hacer nada. Quedarnos quietos, quedarnos en el lugar donde nosotros queremos. Y Pedro nos está hablando, nos está diciendo que tú y yo debemos aceptar el llamado. Le estaba diciendo a la iglesia actual de su tiempo que necesitaba aceptar el llamado y ser constante en todas las cosas que Dios les había llamado a hacer. En los versículos del 3 al 11 del capítulo 1, Pedro nos dice lo siguiente, que el mismo que le dijo a la iglesia en la actualidad en aquel tiempo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La entrada al reino eterno es lo que todo mundo deseamos. Y muchos de nosotros, los seres humanos, habitamos en este mundo pensando que estamos funcionando dentro de lo que es el reino de los cielos, cuando en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. El versículo 3 y el versículo 4 comienzan ahí
con el llamado que Dios ha hecho para con nosotros, y nos dan dos palabras claves en las cuales tú y yo debemos estar enfocados. Nos dice que esto es la piedad y el reino eterno. La piedad es lo que Dios vino a darnos a conocer, lo cual nos lleva a la salvación, reconociendo a Dios como nuestro Salvador. Fue lo que Dios aplicó para con nosotros, porque no merecíamos absolutamente nada. Bíblicamente hablando, en cuanto a la piedad, se refiere a una devoción reverente. Lo que tú y yo debemos tener para con nuestro Dios es una devoción reverente, tomando en cuenta todas sus reglas, todos sus mandamientos, tomando en cuenta su santidad y su soberanía, para nosotros reverentemente irnos bajo su cobertura y hacer lo que Él nos ha mandado hacer, con toda reverencia, con todo respeto y con todas las cosas que Él nos ha provisto. Y nos dice ahí en los versículos 3 y 4 que Él nos ha provisto todas las cosas, un sinnúmero de cosas, para que a ti y a mí no nos falte absolutamente nada donde quiera que sea que tú y yo vamos a ministrar. Está hablando en cuanto al reino eterno en el cual tú y yo debemos trabajar. Está hablando de una obediencia práctica. Una obediencia práctica. Y lo que quiere decir con obediencia práctica, que es algo que tú y yo fácilmente podemos practicar y que el mundo puede ver que es Dios trabajando a través de ti y de mí. O sea, una vida fácil, por así decirlo, fácil de ver que es Dios trabajando en nuestro medio, sin complicaciones, sin dificultades, tal y como nos dice la palabra de Dios, que es una vida práctica. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer tú y yo cada domingo? Es ir a la casa de Dios, atender los negocios de Dios. Tú y yo necesitamos entrar y alabar a nuestro Dios cuando Él nos convoca para reunirnos. Eso es práctico, es fácil, no tiene nada de complicado. ¿Cuándo debemos estar allí? Cuando la congregación tiene su horario para estar allí. No tiene nada de complicado. ¿Qué debemos tú y yo hacer en la semana? Lo que se llama en cuaderno espiritual. Debemos leer, debemos observar, interpretar y aplicar. O sea que no tiene nada de complicado, es fácil de entender y es fácil de llevar a cabo. No lo debemos de complicar, y a eso se refiere cuando está diciendo que es una obediencia práctica a nuestro Dios. Y para explicar un poquito, para profundizarnos más o para irnos un poquito más adentro en cuanto a la piedad y el reino eterno, quiero hablarte sobre tres cosas rapidito. Lo primero que tú y yo tenemos que notar, o lo que tenemos que comenzar a analizar, observar y ver para llevar esta práctica, obediencia en la práctica a Dios, es vivir conforme al carácter de Cristo. Cada creyente sobre la faz de la tierra que cree en Jesucristo como su Salvador debe estarse esforzando por vivir conforme al carácter de Cristo. He ahí la importancia de tú y yo leer las Escrituras, de estudiar las Escrituras, prestar atención y tratar de entender qué es lo que Dios nos está queriendo comunicar en cada una de las palabras que leemos en ese libro, porque el carácter de Cristo es lo que Él quiere forjar en cada uno de nosotros. Si te acuerdas allá cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahí la razón por la cual nos es necesario que tú y yo comencemos y tratemos de vivir la vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús de acuerdo al carácter de Cristo. La Escritura nos describe el carácter de Cristo como la imagen de Dios, que nos dice allá o nos avisa en Colosenses capítulo 1 versículo 15, que nos dice que al ver nosotros a Jesús es la imagen de Dios por quien Él creó todas las cosas.
A Jesucristo tú y yo lo podemos ver mientras leemos la Escritura si prestamos atención y nos damos el tiempo para meternos en la Escritura. Estamos viendo la imagen del Señor Jesús, la cual se define por sus cualidades estables como el amor incondicional, un amor incondicional el cual ha sido compartido con cada uno de nosotros. Y no solamente eso, no solamente con los salvos, sino con el mundo entero, así como nos dice Juan 3:16, que nos comienza a decir que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, al mundo. No dice que de tal manera amó Dios a la iglesia, dando a entender que únicamente a aquellos que pertenecen a la iglesia, sino que de tal manera amó Dios al mundo para que aquellos que creen en Él pudiesen ser parte de la iglesia, adorándole, sirviéndole y llevando a cabo el servicio que Él demanda de cada uno de nosotros. Un amor incondicional, el cual debe ser reflejado en cada quien que cree en Cristo Jesús. El amor no tiene condiciones. Cuando tú y yo vamos y lo encontramos en la palabra de Dios. Al mismo tiempo, la compasión. El carácter de Cristo nos da a conocer la compasión como aquella que encontramos en Mateo capítulo 9 versículos 36 al 38, donde el Señor tuvo compasión porque miraba a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué hace el pastor con las ovejas? El pastor cuida a sus ovejas. El pastor las cuida del peligro, cuida que estén comiendo el alimento adecuado, las cuida que estén todas juntas, las cuida del frío, las atiende cuando están enfermas y todas esas cosas. Y eso es lo que está dando a entender Jesús. Él vio a las multitudes y vio que eran como ovejas que no tenían pastor y fue conmovido a misericordia, tuvo compasión de ellas. ¿Está hablando de verdaderas ovejas? No, está hablando de personas que se miraba que estaban perdidas, que se miraba que no tenían dirección. Querían ellos tener una relación con Dios, pero no sabían cómo. Y Jesús tuvo compasión de ellos. Y tú y yo nos encontramos muchas veces en situaciones similares, andando nosotros por la calle, andando nosotros en nuestra vida cotidiana. Encontramos a muchas personas que quieren tener una relación con Dios, pero no saben cómo, ni por dónde comenzar. Y tú y yo es necesario que tengamos compasión de ellos. Esto nos lleva también a la obediencia al Padre en obediencia y humildad, lo cual la iglesia carecemos en gran manera de obediencia y humildad. Así como nos dice Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, dándonos el ejemplo de Jesús y su humillación, no solamente para con el Padre. Él se humilló y fue obediente al Padre hasta la muerte, pero se humilló aún ante aquellas personas que lo llevaron a la cruz. No se rebeló, no se opuso. Y podemos ver en otras ocasiones, leyendo los evangelios, donde él argumentaba ciertos puntos en cuanto a Dios y la gente quería lastimarlo y salía ileso. Como que por arte de magia él se escapaba de las multitudes para que no le hicieran daño, pero esta vez él se humilló a Dios y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque ese era el plan de Dios, para darnos a conocer su grandeza, para darnos a conocer su misericordia y el camino que tú y yo hubiésemos de caminar, un camino de humildad, un camino de obediencia que diera a conocer quién realmente es Dios y qué quiere Él con cada uno de nosotros, qué quiere Él con cada persona a quien Él de tal manera amó. Humildad y obediencia, reflejadas en la enseñanza y en el sacrificio que tú y yo podemos ver en la cruz del Calvario, que fue Cristo Jesús el que fue a dar ahí. Podemos ver todas estas cosas. Esto es en cuanto al carácter de Cristo. Nota, el carácter de Cristo, como tú y yo lo podemos ver o identificar en las Escrituras, es un modelo de integridad que resistió toda tentación
Y tú y yo tenemos que luchar con la tentación en todo tiempo y en todo lugar, cualquiera que sea. Nosotros despertamos por la mañana y todos nos queremos levantar rápido, gustosos y felices porque tenemos que trabajar, ¿verdad? No, amén. ¿Ningún amén se oye por ahí? No, la tentación está de nosotros querer seguir acostados y dormidos. Y cuando finalmente nos levantamos, está la tentación de irnos a sentar al sofá y prender televisión a ver qué encontramos. Está la tentación de levantar el teléfono y a ver qué encontramos. ¿Cuántos de ustedes algún día han hecho eso, que extienden la mano y agarran su teléfono y miran que son las 6 de la mañana, 10 minutos? Y se ponen a ver su teléfono y están viendo su teléfono, y cuando voltean a ver el reloj, ya pasó 1 hora. ¿No le llaman a eso tentación? ¿La tentación nos ha vencido? Y tú y yo es necesario echar a andar el carácter de Cristo en nosotros. Cristo venció toda tentación. ¿Sabes por qué venció toda tentación? Porque Él se apegó a la obediencia al Padre y fue humilde para decir: esta no es mi voluntad, esta es la voluntad del Padre. El carácter de Cristo es un modelo de integridad que resistió toda tentación, ofreciendo bendición y paz, sirviendo como ejemplo a seguir para quienes creen. Y eso es lo que nosotros hemos dicho vez tras vez, que cada miembro de la iglesia que es un ejemplo para el mundo seguir, y que ellos vengan a tener una relación con Cristo Jesús. La iglesia estamos pidiendo avivamiento y queremos que haya avivamiento entre nosotros y oramos por avivamiento. Pero ¿sabes qué tiene que suceder primero? Cada uno de nosotros tenemos que ver a nuestras vidas y ver qué pecados están estorbando para que ese avivamiento llegue. O sea, que yo tengo que humillarme ante mí mismo y ver qué pecado es el que está estorbando para que llegue a ese avivamiento. Cuando Jesucristo llegó a la tierra hubo un avivamiento, pero podemos ver en la Escritura que las personas venían al arrepentimiento porque miraban la fe del Evangelio y se arrepentían de sus pecados y venían a aquel que puede perdonar todos los pecados. Y es lo mismo que tiene que seguir sucediendo en la actualidad. No porque estamos en Cristo Jesús no tenemos nada de qué arrepentirnos. El creyente debe de estar viviendo una vida arrepentida. Es ahí la razón por la cual vamos en oración. No estamos pidiendo salvación, estamos pidiendo que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos enseñe a vivir un día a la vez en victoria. En victoria. Y si no nos arrepentimos, si no vamos al Padre en oración, no vamos a vivir en victoria. Ese fue el carácter de Cristo. Cristo pasaba horas, noches en oración con el Padre, en comunicación, como estuvimos viendo la semana pasada, humillándose ante el Padre para poder humildemente presentar quién es Dios al mundo. Y eso no ha cambiado. Ese es el carácter de Cristo que tú y yo debemos estar conociendo. En segundo lugar, en cuanto a la piedad y el reino eterno, es amando a Dios y al prójimo, que es una gran característica del carácter de Cristo que se debe dar a conocer, así como Él la dio a conocer en su tiempo. Amando a Dios y amando al prójimo, dijo Jesús: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que vino anunciando la llegada de Jesús hasta ese tiempo está representado en estas 2 cosas. Y no tenemos que preocuparnos por ninguna otra. Amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerzas, y amar al prójimo ¿de qué manera? Como a mí mismo. Y si yo me preocupo por hacer esas cosas, me va a ser más fácil llevar a cabo el carácter de Cristo en mi vida como ejemplo para que otros puedan seguir. Dios quiere tener todas estas cosas, todas estas cualidades en operación perfecta. Y tú dices: wow, perfecto. ¿Quién puede hacer eso? Bueno, mira, allá en Mateo capítulo 5,
Versículo 48. ¿Qué dice el 5:48, Addison? Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tú y yo tenemos que buscar la perfección. Y para eso tú y yo tenemos que enfocarnos en amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a mí mismo, que nos dice en Mateo 22, capítulos 37 al 49, los dos más grandes mandamientos que tú y yo debemos cumplir, que tú y yo debemos llevar a cabo, lo cual nos va a ayudar a forjar el carácter de Cristo. Amar al Señor tu Dios, dice la ley, de todo tu corazón, o sea, con intensidad perfecta, con todo tu corazón. ¿Qué es lo que es todo nuestro corazón? ¿Qué es lo que es todo tu corazón? ¿Qué es todo lo que tú eres? Tú eres mente, voluntad y emociones. Y debes amar a Dios con todo tu corazón, con una intensidad perfecta. Muchos de nosotros que decimos estar dispuestos a hacer cualquier cosa por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestros padres, morir si es necesario, matar si es necesario porque los amamos tanto. ¿En realidad sabemos de lo que estamos hablando? Yo me atrevo a decir que no. Y necesitamos regresar y analizar la palabra de Dios. Porque al estudiar la Escritura nos damos cuenta que estos hombres de los cuales leemos aquí, que se dieron cuenta de la realidad de Dios, estuvieron dispuestos a perder su vida literalmente por el Evangelio, porque se dieron cuenta de tal verdad. O sea que fue una manera sincera y perfecta que ellos estaban comunicando, porque la comenzaban a entender de tal manera. Tú y yo debemos amar a Dios de tal manera, con una sinceridad perfecta. Es lo que nos está dando a entender. Amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con un fervor sumo. Esta palabra sumo la usa también en Filipenses, que Jesús fue exaltado hasta lo sumo. O sea, a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. O sea que no hay otro nombre que tenga más autoridad que Jesús. Y aquí nos está diciendo que de la manera con nuestra alma tú y yo debemos amar a nuestro Dios es un fervor sumo, con un fervor extraordinario, con todo lo que nosotros podemos amar a nuestro Dios fervientemente. También nos da a entender que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, o en el pleno ejercicio de una razón iluminada. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es su marcador de inteligencia? O sea, en inglés le llaman su IQ. No, es que yo tengo un marcador de inteligencia de 90, yo tengo uno de 120, 115, y entre más alto el número, según más inteligentes somos. El que tiene un marcador de inteligencia como de 160 es un genio. Y son esas personas que nosotros nos damos cuenta que salen por ahí en las noticias, en la televisión, y esas personas son súper inteligentes. ¿Quién es más inteligente que nuestro Salvador? Nadie. ¿Y quién tiene a Jesús? La iglesia tenemos a Jesús. Y he ahí la razón por la cual Dios nos dice que tú y yo podemos hacer tales cosas. He ahí la razón por la cual Dios nos dice que tú y yo podemos vivir tales cosas.
Es Jesús actuando en nosotros, a través de nosotros, para llevar a cabo la misión que solamente Él puede llevar. Y debemos amarle con una iluminación razonable, o más bien con una razón iluminada. Y lo último aquí nos dice que amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda la energía de tu ser. Cada gota de energía que sale de nuestro ser debe de ser para alabar, para glorificar y amar a nuestro Dios. Cambiando todas estas cosas, daremos a conocer quién es nuestro Dios como Él merece ser dado a conocer. La tercera cosa es transformando las acciones diarias y combatiendo el pecado. Cambiando las acciones diarias y combatiendo el pecado. Acuérdate, esto tiene que ver con la piedad y con el reino eterno al cual hemos sido llamados. La piedad es la que Dios nos dio a conocer para darnos la salvación. Él tuvo piedad de nosotros. De igual manera nosotros debemos tener piedad del mundo, y para llevar esto a cabo nuestras acciones diarias deben de ser transformadas, porque ya no pertenecemos más a este mundo, ahora pertenecemos al reino eterno de nuestro Señor. Vivimos en un mundo el cual ha sido contaminado por el pecado, lo que por consiguiente ha distorsionado toda la creación. Todo lo que Dios hizo perfecto y agradable y bueno en gran manera, según el hombre, no lo es. Muchos nos atrevemos a decir que Dios cometió errores, que Dios comete errores. Y por consiguiente lo que Él ha hecho no es perfecto. El llamado de Dios nos insta a cambiar desde nuestro interior, no exterior, sino desde nuestro interior. Esto nos lleva a combatir en contra del pecado. ¿Dónde está el pecado? ¿Por fuera? No, el pecado está en nuestro interior. El pecado se apodera de nuestro corazón, de nuestra alma. Y tú y yo tenemos que combatir en contra de ello. El pleito en contra del pecado está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Cuando tú y yo estamos debatiendo en que lo hago o no lo hago, le pego o no le pego, me voy o no me voy, es dentro de nosotros que estamos combatiendo eso. Y tú y yo tenemos que hacer una decisión. Si tenemos la instrucción de Dios, si somos obedientes a la palabra de Dios, adivina qué vamos a hacer. Vamos a hacer lo que es correcto. Pero si la palabra de Dios no nos importa y no le prestamos atención, pues vamos a hacer lo que el diablo quiere que hagamos y nos vamos a arruinar nosotros. Y tenemos que tener cuidado con eso. Tú y yo tenemos que aprender a combatir en contra del pecado, porque esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer, combatiendo en contra del pecado. Así, nuestra acción diaria tiene que ser combatiendo en contra del pecado, no viviendo más para nosotros mismos, sino para honra y gloria de Dios. Tú y yo necesitamos aprender a vivir para Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 21 nos dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Y necesitamos prestar atención a la Escritura. Para mí el vivir es Cristo. Si para mí el vivir es Cristo, entonces el carácter de Cristo es el que voy a comenzar a dar a conocer, no el mío. Lo cual quiere decir que el carácter de Vicente Hernández se tiene que someter a la autoridad del carácter de Cristo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han montado un caballo? Algunos de ustedes han montado un caballo. ¿Cuántos les gustaría montar un caballo? Ahí va. Y si el caballo quisiera botarte, te puede botar. ¿A que sí? Nosotros subestimamos la fuerza de los animales. Y pensamos, no, el caballo, yo lo domino fácil. No, esos animales tienen una fuerza bruta. ¿Por qué no te bota? O ustedes que han montado, ¿por qué no los botó el caballo? Porque el caballo, con su fuerza, se sometió al carácter y autoridad del jinete.
De tal manera que tú tienes la rienda y tú simplemente le das no es más, ni le tienes que jalar fuerte. Tú nomás le das para un lado y el caballo siente el toque de la rienda en su cuello y ya sabe que tiene que voltear para la izquierda. Y luego le das para el otro lado y sabe que tiene que voltear para la derecha. Y tú simplemente le jalas la rienda un poco, ni siquiera le tienes que dar un jalón. Y el caballo sabe que se tiene que parar. Si tú haces enojar ese caballo, ¿tú crees que se va a detener con la rienda esa? Sí, aunque sea un freno. No. Porque va a sentir el peligro y te va a botar. Porque eres un peligro. De la misma manera, tú y yo, con nuestro pecado, dándole la rienda, somos un peligro para la iglesia. Y ahí es la razón por la cual tú y yo tenemos que prestar atención y combatir en contra de ese pecado y someternos a la autoridad de Jesucristo, para que el carácter de Él se vaya formando en nosotros y podamos ser de provecho para la iglesia y para el reino eterno al cual pertenecemos. Tú y yo tenemos que prestar atención al llamado. Nos es necesario. De otra manera, no vamos a llevar a cabo absolutamente nada. En Romanos capítulo 14, versículo 8 nos dice: pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor, de Cristo Jesús. Si vivimos para Él, vivimos para Él. Y si morimos para Él, pues morimos. De cualquier manera, de Él somos. Y sabemos que Él está en control. En Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo ya no vivo más. Cristo Jesús es tu Salvador. Tú ya no vives más. Ya no tienes potestad sobre tus decisiones. Ya no tienes potestad sobre tu carácter. Es Cristo, porque Cristo es quien vive en ti. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es bien claro. Es bien claro y no necesita interpretación. Él murió por todos y resucitó para que todos, tú y yo, pudiésemos tener vida. En cuanto al reino eterno, es el misterio del reino de los cielos, o sea, sus reglas, sus mandamientos y estatutos, el evangelio, del cual hablamos la semana pasada, que nos lleva a acercarnos a Dios y al ir creciendo en Él, o sea, creciendo espiritualmente, su reino se va haciendo real. Real de tal manera que es palpable, o sea, que lo podemos tocar. Siendo que el reino de los cielos es invisible, pero se hace palpable mientras la iglesia se mueve, mientras la iglesia sale de sus cuatro paredes y va a evangelizar, y va a servir, y va a discipular. Tú lo miras moviéndose, tú miras cómo se mueve Dios entre ellos, y esto se hace palpable, no tanto para nuestro tacto, sino para nuestros ojos, para nuestro entendimiento, que podemos ver a Dios moverse como si realmente, físicamente estuviera en este mundo moviéndose. Cuando tú y yo tomamos este llamado en serio y lo llevamos a cabo y practicamos y llevamos a cabo el carácter de Cristo en nuestras vidas como uno solo, su reino se vuelve palpable. Por consiguiente, nos es necesario comenzar a ministrar y a administrar su glorioso reino en este mundo. Ahora, por medio del desarrollo de un carácter maduro, espiritual y auténticamente cristiano, o sea, el mismo carácter de Cristo. ¿Cuándo?
ahora, ya. Un poco de los que los versículos 3 y 4 nos dan a entender en cuanto a esto, el llamado en cuanto al reino eterno y el carácter de Cristo que tú y yo debemos comenzar a desarrollar. En los siguientes versículos quiero darte 3 puntos que tú y yo debemos prestar atención. El primer punto, punto número 1, Dios nos llama a la salvación. Dios nos llama a la salvación, es un llamado que Dios nos está haciendo. Y podemos ver nosotros en los evangelios cómo llegó Jesucristo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cómo llegó Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cómo comenzaron los apóstoles cuando ellos comenzaron en su ministerio terrenal y llamaban a las personas a lo mismo, al arrepentimiento. Que por medio de la fe que ellos daban a conocer en la predicación del evangelio, deberían llegar al arrepentimiento las personas y aceptar la salvación que únicamente en Cristo Jesús hay. Dios nos llama al arrepentimiento. La salvación en Cristo Jesús es el principio de todas las cosas. Nosotros queremos vivir una vida plena, queremos vivir una vida que llena nuestro corazón y nos da contentamiento, paz y gozo. Es en Cristo Jesús donde tenemos que comenzar a vivir esa vida. He ahí la razón por la cual se dice que cuando la persona llega al conocimiento de Cristo Jesús, uno nace de nuevo. Es un nuevo nacimiento espiritual, donde vamos a tener que nosotros a aprender a hacer todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. La salvación lo cambia todo, dando a la persona un nuevo comienzo con metas y propósitos, los cuales quien cree en Jesús desea alcanzar. Y si tú y yo estamos en la iglesia y decimos que conocemos a Cristo Jesús y que Él es nuestro Salvador, pero no deseamos alcanzar las metas que la palabra de Dios nos da a entender, entonces hay un problema. Porque Dios nos llama a la salvación y con la salvación, como hemos dicho antes, viene un paquete de el llamado de Dios al ministerio, un paquete del servicio de Dios en cuanto al mundo, o sea, por medio de la iglesia. Viene el crecimiento espiritual y viene nosotros amarnos los unos a los otros como Él nos ama. O sea, un sinnúmero de cosas que nosotros recibimos en la salvación, a lo cual tú y yo debemos ser obedientes. O sea, ¿qué es lo que hemos estado hablando en la introducción? Pero Dios nos llama a la salvación. Salmos capítulo 62, versículo 1 dice lo siguiente: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. La palabra que me llamó la atención aquí en este pasaje es acallada. Y simplemente lo que está dando a entender allí es que en Dios es donde tú y yo encontramos la paz. La paz lo suficiente para nosotros detener todo el movimiento que está a nuestro alrededor, por desastroso que sea, y prestar atención a Dios, porque lo que Él tiene que decirme es importante. Y eso sucede con cada uno de nosotros. Todos pensamos que estamos buscando a Dios, especialmente en medio de nuestras aflicciones, de nuestras tribulaciones, nuestros problemas. Decimos buscar a Dios, pero no dejamos de pensar cómo solucionar el problema. No dejamos de hablar, no dejamos de nosotros pensar en qué es lo que vamos a hacer. Cuando realmente llegamos a entender que Dios nos está hablando, todo se para, todo se detiene. ¿Por qué? Porque ahí es donde se acalla mi alma, encuentra paz. Porque en Él está la salvación que tú y yo necesitamos. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a aquello que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió y dónde? Por no fijarse dónde dejan las cosas.
Jesús está hablando de lo que se perdió en el jardín con Adán y Eva. Y lo que se perdió fue la inocencia del hombre. Sus ojos fueron abiertos. El pecado entró en el mundo. Y cuando está hablando al mundo, está hablando del corazón del hombre, el corazón de Adán y Eva. Y conocemos la historia. Jesús vino a buscar y salvar. Él encontró y Él salvó. Él se levantó de la muerte con las llaves de la vida. Él tiene las llaves de la vida. Ella es la razón por la cual debemos llegar a Él en arrepentimiento, más bien en fe y arrepentimiento. Y Él nos dará la vida. El llamado de Dios es personal. Ha habido personas, y yo he conocido personas que han dicho que porque sus padres son cristianos, entonces automáticamente ellos son cristianos. No, es que mi papá era bautista, yo soy bautista y soy salvo. ¿Vas a la iglesia? No, no voy, pero tengo la salvación. Mis padres iban a la iglesia. No, la salvación es personal. Es personal. Es personal porque nos encara con nosotros mismos, con nuestro pecado, y lo más importante de todo, nos encara ante el Dios del universo. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién pecó? Todos. Todos. Cuando se refiere a todos, está hablando de toda la humanidad, tanto del pasado como del presente. Todos pecaron y no tienen derecho a la gloria de Dios porque han fallado a lo que Dios ha establecido. Y si todos hemos pecado, estamos destituidos. No hay forma. No hay forma. O sea que todos y cada uno de nosotros nos tenemos que encarar con esa verdad. Todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice que porque tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Qué es lo que merecemos? Muerte. Con todo gusto, tú y yo merecemos la muerte y no hay nada que nadie pueda hacer. ¿Por qué? Porque hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo que hay fuera de Dios, lo único que hay fuera de Dios es muerte. Y ahí la razón por la cual Dios nos llama a la vida. Y ahí la razón por la cual decimos que quien ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, porque se ha arrepentido de sus pecados, ha obtenido la vida ¿qué? Eterna. Porque Jesucristo no tiene vida temporal. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? Al tercer día, pero ¿hace qué tanto tiempo? Hace más de 2000 años. A mí se me hace que Jesucristo ya murió, nadie vive 2000 años, ¿verdad? Pero esa es nuestra corta y mala manera de pensar. Porque Jesucristo no resucitó en un cuerpo nuevo para vivir otros 80 años. Jesucristo resucitó en un cuerpo nuevo y una vida nueva para la eternidad. Y eso es lo que nos promete a ti y a mí si venimos a Él en arrepentimiento y fe. Eternidad. No vida temporal, no vida otros 80 años, sino eternidad. Así es que si tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios, la única paga que vamos a obtener es la muerte. Nos está encarando, Dios nos llama a la salvación y nos tiene que encarar con nuestro pecado, así como el juez. Cuando tú violas la ley, te pasas una luz roja, te llevas un alto, le pegas a otro automóvil y fue tu culpa y te dieron un ticket. El juez te está encarando con tu culpa. Usted tiene que pagar los daños que hizo, usted es culpable. El juez te está encarando con tu culpa y es lo mismo que hace Dios. Has violado mis leyes y lo único que mereces es la muerte.
La salvación es personal y nos va a encarar a cada uno de nosotros en nuestra situación, con nuestro pecado, a ti con el tuyo y a mí con el mío. Pero no todos son malas noticias, porque eso es lo único que hemos hablado aquí en cuanto a la salvación. Estamos destituidos de la gloria de Dios, y porque estamos destituidos de la gloria de Dios, lo único que merecemos es la muerte. En Romanos capítulo 5 versículo 8 dice que aún estando tú y yo muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. O sea, que Cristo murió en nuestro lugar para que tú y yo pudiésemos tener oportunidad de vida eterna. Él pagó lo que tú y yo no podemos pagar. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es personal. Aún siendo yo pecador, Cristo murió por mí. Aún siendo tú pecador, Cristo murió por ti. Que lo único que tienes que hacer es reconocer que estás encarándote al Dios del universo, reconociendo tu pecado, aceptando tu culpa, en fe y arrepentimiento, ir a Él y pedirle perdón. Y Él dice que si tú vas con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, Él no te rechazará. Y te levantarás de allí ¿con qué? Con vida eterna y una nueva vida. Has nacido de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo por ti. Por eso la salvación es personal. Y ese llamado te lo está haciendo Dios hoy, porque mañana, viejo, no es una garantía. Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 nos dice que si tú y yo confesamos lo que creemos en nuestro corazón, ¿qué creemos? Que Cristo murió por mí, que Cristo pagó por mis pecados, que Cristo se entregó por mí y que fue sepultado y que al tercer día resucitó y ascendió. ¿Y dónde está? A la diestra del Padre. Que si yo creo en mi corazón tales cosas, seré salvo. O sea, está hablando de la fe, está hablando de creer. Que si por fe yo creo en eso, seré salvo. También nos dice no solamente lo que creemos, sino que confesemos, que lo que confesamos nosotros, lo que hemos creído en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca, seremos salvos. ¿Qué es lo que yo creo? Que soy un pecador y que necesito el perdón de Dios. ¿Para qué? Para vivir por la eternidad en servicio a mi Salvador. Seré salvo. Yo creo que Jesús murió por mí. Yo creo que resucitó y reconozco mi culpa. Estoy confesando. Fe y arrepentimiento. Es personal. Tú no lo puedes hacer por mí, ni yo lo puedo hacer por ti. Y también nos dice allá en Romanos capítulo 10 versículo 13 que aquel que invoque al Señor será salvo. ¿Qué quiere decir invocar? ¿Cuándo es cuando tú invocas a alguien? Ahorita antes de comenzar el servicio andaba un niño por allí, corre, corre. Y de repente se oyó un... Y luego después del... ¡Ah, papi! ¿A quién estaba invocando? ¿Por qué? Porque se había golpeado, se había lastimado. ¿Y por qué no lo estaba invocando mientras él se estaba divirtiendo corriendo? Porque no lo necesitaba. Tú y yo necesitamos al Señor. Y cuando nos damos cuenta que necesitamos al Señor de señores, Rey de reyes, lo invocamos. No es para ver, Señor, ¿cómo estás? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo desde que resucitó? No es para eso. Es porque lo necesitamos. Nos damos cuenta de nuestra debilidad, nos damos cuenta de nuestra condición y nos damos cuenta que Él nos ha llamado a la salvación y lo invocamos. Y el versículo dice que todo aquel que invoque el Señor, ¿qué? Será
salvo, será salvo. O sea, en otras palabras, el Señor nos ayudará, la misericordia de Dios nos alcanzará, la piedad de Dios será aplicada a nuestra debilidad para hallar socorro para la ocasión oportuna, la cual es necesaria. El llamado a la salvación es una experiencia personal e individual, donde cada persona debe responder voluntariamente al Evangelio. El Evangelio siempre es para salvación. El Evangelio siempre nos lleva a la fe. El Evangelio, mediante la fe, nos lleva al arrepentimiento. Y cada uno de nosotros, personalmente, individualmente, necesitamos responder. O sea, que lo aceptemos o que lo rechacemos. Y es personal. Aunque el mensaje es universal, el mensaje del Evangelio es universal, la decisión de aceptar a Jesús como Salvador es personal e intransferible. O sea que si yo acepto a Jesús como mi Salvador, y el versículo dice que si yo acepto a Jesús como mi Salvador, seré salvo yo y toda mi casa. Es un automático, hermano, es un automático. No. Lo que está dando a entender este versículo que encontramos allá en Romanos, también creo que es Romanos capítulo 16, es que si yo acepto a Jesús y yo me porto varonilmente con el carácter de Cristo en mi casa, eventualmente el carácter de Cristo será llevado a las personas que me miran, porque yo actúo y presido como Cristo Jesús. Es personal e intransferible, requiriendo un compromiso directo entre el individuo y Dios, entre tú y Dios, entre yo y Dios. La salvación es personal y es un llamado de Dios. En segundo lugar, tal llamado requiere obediencia. Aquí tengo $1,000 en un sobre. ¿Quién lo quiere? Yo no miro ninguna obediencia. Yo nomás oigo que dicen yo lo quiero. Yo no miro que nadie se mueve. Bueno, es la misma cosa. La salvación está en Cristo Jesús. ¿Quién la quiere? Y es lo único que hacemos. No es el Chapulín Colorado. Nosotros necesitamos salir de donde estamos. Necesitamos obedecer a la voz que nos está llamando. Ese llamamiento requiere obediencia. Hechos capítulo 2 versículo 37 nos dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Si tú vas y lees el contexto completo de ese versículo, te vas a dar cuenta que es Pedro predicando su primer mensaje en el Sanedrín. Cuando en el día de Pentecostés, cuando pensaban que todos estos varones estaban ebrios, estaban borrachos, porque los oían a profetizar las cosas de Dios todos en su propia lengua. Y dijo Pedro: estos varones no están borrachos, es temprana la hora. Lo que están haciendo, están hablando las maravillas de Dios, están alabando a Dios, están hablando del gran Dios. Y podemos leer todo el mensaje, un mensaje bien elaborado. Y cuando los judíos que estaban ahí escucharon el evangelio siendo predicado y fueron conmovidos, su corazón se estremeció y se acercaron a los apóstoles y les dijeron: ¿qué hacemos? Porque no habían escuchado la palabra de Dios jamás predicada de tal manera. ¿Qué hacemos? Ellos estaban dispuestos a obedecer, pero no sabían cómo. Y si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, y recibirán el don del Espíritu. Y eso sigue en pie, no ha cambiado. Requiere la obediencia cuando escuchamos el llamado de Dios a la salvación. Requiere que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados y vayamos a Él en fe.
Y Él nos salvará. Él nos dará el don del Espíritu, que es lo que Él nos da cuando tú y yo obtenemos la salvación. Su Espíritu Santo, para que nos guíe por el resto de nuestra vida terrenal. Tú y yo necesitamos ser obedientes, no solamente al llamado, sino en todas las cosas que tú y yo vamos emprendiendo en la nueva vida que en Cristo Jesús tenemos. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Punto número 2. Dios nos llama a crecer espiritualmente. Desafortunadamente hoy en la iglesia en general hay un montón de bebés espirituales. No queremos crecer. En los versículos del 5 al 7, de allá de segunda de Pedro, capítulo 1, nos dice o nos da a entender el por qué nos es difícil crecer espiritualmente. El versículo 5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué tenemos que poner tú y yo para crecer espiritualmente? Toda diligencia. Dios ya nos dio todo lo que tú y yo necesitábamos. En cuanto al crecimiento espiritual, tú y yo tenemos que poner todo de nuestra parte para crecer espiritualmente. ¿Cuál es el primer problema con el cual tú y yo nos encontramos cuando tratamos de crecer espiritualmente? Es este. Nosotros vamos a la palabra de Dios y encontramos un versículo como este que dice: vosotros poniendo toda diligencia. Yo no sé qué quiere decir eso. Y ya ahí queda. Ahí lo dejamos porque no entendemos, no sabemos lo que eso quiere decir. Ahí quedó. Y después escuchamos un loco por aquí y otro loco por allá, y ya está más fácil estar escuchando a los locos que prestar atención al Espíritu Santo e invertir tiempo, dinero y esfuerzo tratando de entender lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y estoy diciendo dinero porque tú y yo tenemos que invertir en tratar de ver qué es lo que estas palabras quieren decir. Tal vez tenemos que comprar otros libros. Tal vez tenemos que comprar un diccionario, hacernos de un diccionario para saber qué quieren decir esas palabras y tener un mejor entendimiento de lo que Dios nos está queriendo dar a entender. O sea que tú y yo vamos a tener que esforzarnos. Y no hay ningún problema con esforzarnos. Nosotros nos esforzamos para muchas otras cosas. Y esto es importante. Es la salvación en Cristo Jesús. El crecimiento de quien cree ha de ser intencional. Este viernes que pasó, ¿qué clase de viernes fue según lo que nosotros hemos establecido dentro del centro de vida? Intencional. ¿Qué quiere decir intencional? Quiere decir, por lo que le hemos descrito, que intencionalmente tú y yo debemos salir a nuestra comunidad tratando de hacer relaciones, tratando de conversar con las personas. ¿Para qué? Para que digan: oh, qué linda persona me encontré. No, para presentarles el Evangelio, que va a hacer una diferencia de vida en ellos, al igual que en nosotros mismos. El crecimiento espiritual, según los versículos del 5 al 7, tiene que ser intencional. O sea que lo que estás escuchando tú en todos los mensajes, en las charlas de Centro de Acción, cuando venimos los viernes en el devocional, es tu trabajo prestar atención y regresar a casa y meditar y pensar y hacer notas. El pastor estaba diciendo esto, a mí se me dice que está loco. Vamos a ver si está loco en verdad. Y buscas intencionalmente. Los versículos realmente nos dicen: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
Tú y yo tenemos que ir añadiendo esas cosas. Dios ya nos las dio. Y nosotros, creo que hasta la fecha, nosotros realmente no sabemos lo que quiere decir amor. Porque decimos que estamos llenos de amor, y no actuamos de acuerdo a ello. Jesús siempre actúa de acuerdo al amor que Él dice tenernos para con nosotros. No nos ha culminado. Mira, Mateo capítulo 26 versículo 41. Quiero tratar de explicar un poquito esto para tener un mejor entendimiento. Nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús aquí estaba enseñando a sus discípulos y les habla de la importancia de velar y orar para no caer en tentación. O sea que ellos deben estar prestando atención a lo que de Él en sus enseñanzas han aprendido. Velando, o sea, yo me acuerdo de lo que Jesús enseñó. Y esto tiene que ver con ello. Entonces, tengo que ser obediente a la enseñanza, me tengo que apartar, porque eso es una tentación. Ellos tienen que velar. Aparte de velar, tienen que orar, comunicarse con su Padre Celestial para que les dé entendimiento y conocimiento en cada situación, en cada decisión que tienen que hacer. Eso es lo que está dando a entender aquí Jesús. Les insta a reconocer que aunque la voluntad interna, o sea, el espíritu, desea hacer la voluntad de Dios, la naturaleza humana, la carne, es débil y propensa a fallar. Y nosotros nos hemos visto en esa situación muchas veces, que por dentro nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a las cosas de Dios. ¿Cuántos sabemos que tenemos que leer nuestra Biblia todos los días? ¿Okay? ¿Cuántos realmente la leemos? A eso me refiero. Sabemos que tenemos que leer nuestra Biblia todos los días y decimos: ahora sí lo voy a hacer. Y luego se llega el siguiente día y no lo hice. ¿Me equivoco? Y como eso, muchas cosas. ¿Por qué? El Señor sabe exactamente de lo que está hablando. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Virtud. Allá dice que a nuestra fe tú y yo necesitamos añadirle virtud. La fe nos la dio Dios y por medio de la fe obtuvimos la salvación. Estamos bien, hemos nacido de nuevo. Pero hay muchas otras cosas que Dios nos ha dado. Tú y yo tenemos fe y necesitamos añadir virtud. O sea que necesitamos nosotros ponernos a estudiar intencionalmente, tratando de añadir virtud a nuestra fe. O sea, una disposición habitual, firme y constante para hacer el bien. Porque Dios ha puesto esa virtud en nosotros en la salvación. Hagan el bien. Él nos ha hecho, según Efesios capítulo 4, para buenas obras. Nos salvó para que anduviésemos en buenas obras, no para que vivamos como nos dé la gana. Nos salvó para buenas obras. He ahí la razón. Entonces, tenemos que desarrollar la disposición que tenemos en el Espíritu Santo habitualmente, o sea, haciendo un hábito de ello, un hábito firme y constante que nos va a ayudar a desarrollarnos como hijos de Dios y que sabemos hacer las cosas como Él manda. Eso es la virtud. A esa virtud tú y yo tenemos que añadirle conocimiento. Conocimiento simplemente está hablando de la realidad de Dios y el reino que nos ha sido entregado. Ya no somos más del mundo. Ya no pertenecemos al mundo. El mundo no nos quiere y por consiguiente nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Al conocimiento tú y yo necesitamos añadirle dominio propio. Y vaya, tú y yo tenemos grandes problemas aquí con este dominio propio.
Dominio propio simplemente está hablando de autocontrol, está hablando de disciplina. Y tenemos problemas con eso. Y necesitamos prestar atención a eso. Está hablando de templanza. Y a este autocontrol, a este dominio propio, tú y yo necesitamos añadirle paciencia. Paciencia. Y lo que nos da a entender con paciencia es que tú y yo necesitamos ser constantes. Constantes. Yo no entiendo esto hoy, ya lo leí 5 veces. Ok, mañana necesitas levantarlo y leerlo 10 veces. Tienes que tener una constancia. Y Dios, cuando sea el tiempo, te dará el entendimiento. Te dará lo que tú necesitas saber. Lo depositará en tu corazón, pero tú tienes que ser paciente, tú tienes que tener esa constancia. No, es que ya hice el cuaderno espiritual por 1 año y yo sigo igual. Hazlo por 2. Sé constante. O es que yo ya leí la Biblia de principio a fin y pues realmente es otro libro. Sigue leyendo, sé constante. Dios es constante. Él renovó la misericordia para ti esta mañana. Dios es constante. ¿Tú sigues vivo sobre la faz de la tierra? A la paciencia necesitamos añadirle piedad. Y piedad simplemente se nos da a conocer como un verdadero servicio a Dios. Un servicio de verdad. ¿Cómo vamos a servir a Dios si no lo podemos ver? O sea, nosotros aquí venimos a celebrar a Cristo Jesús, venimos a celebrar a lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y cantamos alabanzas, escuchamos la predicación de la palabra, estamos contentos y con lo que escuchamos aquí nos ayuda a poner nuestro corazón en paz, reconocemos muchas cosas y buscamos hacer cambios. Pero ¿cómo vamos a servir a Dios? Dios quiere un servicio vivo, un sacrificio vivo. ¿Cómo vamos a servir a Dios? Sirviéndonos los unos con los otros. Tú y yo. Y tú y yo juntos sirviendo al mundo, llevándoles el evangelio, viendo por sus necesidades, tal vez no llenando todas sus necesidades porque en algunas de esas podemos echar a perder la cosa, sino que con la sabiduría del Espíritu Santo es que tenemos que ir ahí. Un verdadero servicio a Dios, o sea, tratar de ver al mundo por los ojos de Dios y llenar las necesidades como Dios las llenaría. A esa piedad tú y yo necesitamos añadirle afecto fraternal. Afecto fraternal simplemente nos da a entender que todos somos hermanos en la fe y nos debemos tratar como tales. Aunque no nos llevemos bien, necesitamos buscar la manera de llevarnos bien porque somos hermanos en la fe. Necesitamos buscar amarnos los unos a los otros así como Cristo nos ha amado. Afecto fraternal, afecto de familia. Somos uno. A ese afecto fraternal nosotros necesitamos añadirle amor. O sea que todo esto nos está dando a entender que tú y yo tenemos que esforzarnos por llevar a cabo estas cosas en nosotros, lo cual en retorno nos dará el crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual nos acercará más a Dios. De tal manera que nos lleva a una intimidad con Él. En segundo lugar, esto nos lleva, o sea, en cuanto al crecimiento espiritual, ser llamado por Dios es ser elegido para cierto propósito. En particular, el versículo 8 de segunda de Pedro capítulo 1 nos dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú sabes qué quiere decir ocioso? Ocioso simplemente quiere decir haragán. Que si tú te das cuenta que estas cosas están en ti y que tú estás buscando desarrollarlas, y tú te vas a dar cuenta: yo tengo virtud, yo tengo conocimiento, yo tengo todas estas cosas que Pedro me dice aquí. Eso no te dejará estar ocioso.
Tú te vas a dar cuenta que tú necesitas ponerte a hacer algo, que tú necesitas servir, que tú necesitas llevar palabra, que tú necesitas llevar esto, no es lo otro, para honra y gloria de nuestro Dios. Lo cual garantiza una vida espiritual productiva y activa en el conocimiento de Jesús. Sabiendo que estas cosas están en mí, no me dejarán estar ocioso. Lo cual garantiza una vida espiritual productiva en discipular, en servicio, en compañerismo y todas estas cosas. Evita que el creyente sea ocioso. Y tal vez esta palabra que voy a usar enseguida no te va a gustar. Ocioso e inútil. Imagínate tú que cuando el Señor Jesús regrese, encuentre puros e inútiles. Eso no es lo que Él quiere encontrar. Y creo que tampoco nosotros queremos que Él encuentre eso. Porque estoy hablando de mí, estoy hablando de ti. Él quiere encontrar personas que están haciendo su servicio, que están llevando a cabo su voluntad. ¿Por qué? Porque Él viene por los suyos y los ha capacitado y les ha dado todo lo necesario para hacer las cosas que necesitan ser hechas para honra y gloria de nuestro Dios. Lo cual nos lleva al tercer punto. Punto número 3. Cada creyente tenemos un llamado especial. De lo último que estamos hablando, el versículo 10 de 2 de Pedro nos dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y eso es lo que tú y yo necesitamos procurar, no caer. Y claro, si hemos caído, levántate, levantémonos, porque hay una meta a la cual seguir. Pero haciendo estas cosas no caeremos. Hacer firme nuestro llamado, o sea que Dios nos ha llamado a la salvación, Dios nos ha llamado al crecimiento espiritual y Dios nos está llamando a un propósito en específico. Si nosotros entendemos esas cosas, vamos a afirmar el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Se refiere a validar o evidenciar en la práctica la salvación que del Señor hemos recibido. O sea, que nosotros seamos un testamento de la salvación que en nosotros Cristo ha depositado, que la gente puede leer y puede entender. La salvación es por gracia, pero el crecimiento espiritual demuestra que tal salvación es genuina y verdadera, y eso es cada uno de nosotros. Nos lleva a una diligencia en la práctica, o sea que tú y yo seamos diligentes en practicar, o sea, seamos constantes en practicar lo que de Dios vamos aprendiendo. Como hijos de Dios hemos de cultivar las virtudes mencionadas en los pasajes anteriores, los cuales podemos ver en Gálatas 5, 22 y 23, que son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que son algunas de las que habla aquí Pedro. Son frutos del Espíritu Santo, que el creyente en obediencia va a desarrollar. Y en tercer lugar, esto evita la caída, evita los errores que tú y yo podemos cometer. La enseñanza de Pedro a la iglesia de su tiempo les enseñó y les animó a vivir los principios de Dios, la fe del Señor, y que aceptando el llamado les fortalecería para combatir contra el pecado y la apostasía que en su tiempo tenían presente. La apostasía en nuestro tiempo también está presente, y tú y yo necesitamos combatir en contra de ello. El pecado abunda y necesitamos combatir en contra de ello. Tenemos un llamado específico. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo en el cual necesitamos estar activos. Dios nos llama a la salvación, Dios nos llama al crecimiento espiritual, y Dios nos llama a ese propósito en particular en el cual tú y yo vamos a desarrollarnos como creyentes en Cristo Jesús. Y para terminar, para concluir, la fidelidad al llamado nos afirma en la vocación. La fidelidad al llamado nos afirma en la vocación.
Como podemos ver, tenemos abundantes recursos para la vocación a la cual hemos sido llamados. Es verdad que la vocación a la que Dios nos ha llamado es muy alta, es un llamado muy alto. Pero como ya hemos podido ver, Él nos ha dado todo lo necesario para poder cumplir con tal llamado, para poder alcanzar el cumplimiento de este llamado. Es como aquel joven que aspira a ir a una universidad de prestigio. No tiene cómo ir, ni tampoco tiene los recursos de cómo llevar a cabo su educación. No tiene cómo llegar. Y se encuentra aquel patrocinador que le provee todos los recursos para terminar su educación de principio a fin, y le busca un medio cómo él puede llegar y cómo él puede vivir mientras él está en esa universidad de prestigio. Él quiere estudiar una carrera con la cual se va a ganar la vida y va a ser de bien para la sociedad. El estudiante, aprovechando a quien le patrocinó, va gustoso y pone todo su empeño, aprovechando cada momento, le echa todos los kilos para poder estudiar y honrar a aquella persona que le patrocinó, para al fin de los tiempos recibir su diploma y estar hartamente agradecido con aquella persona que le patrocinó y le proveyó todo lo que él necesitaba para conseguir la educación que él quería. Este condado en el cual vivimos tú y yo es nuestra universidad de prestigio, porque aquí es donde nos ha llamado el Señor a servir. En esta universidad el Señor va proveyendo cómo es que tú y yo vamos a llegar a los lugares más remotos, los lugares más escondidos, los lugares más peligrosos de este condado. Él va a proveer la sabiduría, el entendimiento. Él va a proveer cómo es que tú y yo vamos a llegar, si vamos a llegar caminando, si tú y yo vamos a llegar en moto, en carro, como sea. Él va a proveer todas las cosas. Aparte de eso, Él ha provisto toda la sabiduría, todo el entendimiento, toda la escritura necesaria, el poder y autoridad del Espíritu Santo para que cuando tú y yo hablemos a su favor, las personas puedan llegar al arrepentimiento, entrar en una relación con Él porque se humillan ante el Dios del universo. Él ha provisto todas esas cosas. ¿Cómo vamos a desaprovechar una oportunidad tan grande? El joven en su vida terrenal está hartamente agradecido por ese otro Señor terrenal que proveyó para una educación terrenal. Y nuestro Señor ha provisto todo lo que necesitamos para que otras personas lleguen al arrepentimiento y crean en Él. No podemos desaprovechar y necesitamos aprovechar cada oportunidad que tenemos. El Señor nos ha llamado a hacer un trabajo que solamente Él puede hacer a través de su iglesia. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, y con este versículo nos vamos. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso somos tú y yo. Los misterios del Evangelio. Y los misterios del Evangelio son los que tú y yo debemos dar a conocer. Tenemos ese llamado para que Dios vaya llamando a otras personas por medio de ti y de mí, o sea, de la enseñanza que tú y yo podemos dar. No podemos desaprovechar tan grande beneficio y necesitamos echar mano a la obra, aceptando el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas, ya sea que sea para salvación, ya sea que sea para crecimiento espiritual, o ya sea que sea para afirmarnos en un llamado en específico. Pero Dios nos está llamando.
Mañana no es una garantía. Pongámonos de pie. Padre celestial que estás en los cielos, grande eres, mi Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y gracias, mi Señor, por los corazones que estamos aquí atentos a lo que tú tienes que decirnos hoy. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor, y no permitas que nos vayamos de aquí sin hacer la decisión que tengamos que hacer. Ya sea que sea para salvación, para crecimiento espiritual o para afirmación del llamado que tú tienes para nosotros en específico. Tú has hablado, Señor, y es necesario nosotros contestar en obediencia, responder en obediencia. Trabaja con cada uno de nosotros, mi Señor, y ayúdanos a ser esos hijos que necesitamos ser. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.